¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. ¿Alguna vez has oído a un familiar hablar sobre tus primeros pasos o la primera palabra que pronunciaste? Pues para los niños con parálisis cerebral, los primeros pasos o la pronunciación de la primera palabra son realmente difíciles. Eso se debe a que la parálisis cerebral es un trastorno que puede afectar las actividades que los niños hacen todos los días, las actividades que cualquier niño hace a diario. ¿Cuáles son las dificultades de un menor con parálisis cerebral? ¿Cuál es la causa, las manifestaciones y cómo se debe tratar? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Ese es precisamente nuestro tema del día, parálisis cerebral infantil, tratamiento, rehabilitación, cómo es que se puede vivir con una parálisis cerebral. Los invito inmediatamente, ustedes bien lo saben, la gente que nos sigue todos los días, de lunes a viernes, sabe que hay dos maneras de comunicarse con nosotros, con este espacio en directo de Canal Capital. A través de esta línea telefónica que están viendo, que está aquí abajito, 457-8300, extensión 5225 y 5226, pero también lo pueden hacer, Gustavo, a través de nuestras redes sociales, así que vamos a abrirlas oficialmente. Adelante. Así es, Luz, encantado de saludarla y también a todos los televidentes que están conectados ahí en directo de Canal Capital y como siempre muy atento y listo y preparado a través de las redes sociales de nuestras plataformas digitales para cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan. Se las recuerdo, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Yo me quedaré aquí muy atento, pendiente de las plataformas digitales. Luz, usted continúe con nuestro invitado y entre un ratico nos vemos. Sí, señor, más adelante nos vemos entonces. Bueno, y para conversar sobre este tema me acompaña el día de hoy el doctor Erickson Ruiz. Él es fisiatra del Instituto Roosevelt, es especialista en medicina física y rehabilitación con amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el tratamiento y rehabilitación de niños con parálisis cerebral. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el Instituto Roosevelt tiene una amplia trayectoria en el cuidado de la salud de los niños, no solo en este tema de parálisis, ¿no? Sino en todas las enfermedades o trastornos que tienen que ver con la población infantil. Hoy hemos querido hablar de este tema, doctor Erickson, y la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo llega un niño, un menor, a tener una parálisis cerebral? Es decir, ¿qué tiene que pasar en el cuerpo o en su organismo, en su salud, para que lleguemos a eso? Claro que sí. La parálisis cerebral se define como un trastorno del tono y de la postura y que es secundario a cualquier noxa, o sea, a cualquier condición que me afecte el cerebro, un cerebro inmaduro, o sea, un cerebro que sea antes de los 2 años de edad. Hay múltiples causas. En nuestro medio, la principal causa es el parto prematuro y lo que tiene que ver con el bajo peso al nacer. Adicionalmente, la hipoxia, que es la falta de oxígeno, que se puede presentar pues principalmente en los niños que tienen bajo peso al nacer, en niños que nacen pretérmino o niños que tienen complicaciones durante el trabajo de parto. También hay un grupo de enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con infecciones durante el embarazo, principalmente sífilis, toxoplasma, rubiola, que también pueden producir lesiones a nivel del cerebro. Ya también en el niño, cuando es más grande, también algún tipo de infección a nivel del sistema nervioso central, llámese meningitis, encefalitis, puede producir la condición. Y estas situaciones que usted nos está explicando, es decir, generan una anormalidad, digamos, o una alteración en el desarrollo del cerebro, que es lo que hace y lo que produce una parálisis. Exactamente, producen lesiones a nivel de la corteza cerebral, pueden producir lesiones a nivel del cerebelo, que posteriormente nos van a generar pues algún problema de discapacidad, principalmente desde el punto de vista de la movilidad, pero también se puede acompañar de otro tipo de alteraciones neurosensoriales, como por ejemplo visión baja, problemas en la audición, problemas en la deglución u otros problemas ya secundarios que se pueden ver en el tiempo, como epilepsia o problemas ya ortopédicos como la escoliosis o la luxación de caderas. Sí, ¿hay diferentes tipos de parálisis o sí, realmente cuántas hay, podemos ver? La parálisis cerebral, hay muchísimas clasificaciones que se utilizan en el mundo. Las clasificaciones tienen que ver con la alteración del tono que tiene el paciente. La primera ¿Qué quiere decir eso, doctor, alteración del tono? Claro que sí, el tono muscular se refiere a la movilidad que tienen las articulaciones y a la rigidez o a la flexibilidad que puede tener un músculo en determinado momento. La principal forma de parálisis cerebral es la parálisis cerebral espástica. En esta los pacientes tienen extremidades rígidas y tienen los reflejos aumentados, lo cual pues condiciona que el paciente tenga dificultades para la movilidad.
Otro tipo, el segundo tipo, que es en aproximadamente el 15% de los casos, es la parálisis cerebral distónica, en la cual los pacientes presentan movimientos involuntarios que pueden empeorar, son movimientos rotacionales o también son movimientos que pueden dificultar que el paciente pueda articular el habla de forma adecuada. El tercer tipo es la parálisis cerebral atáxica, en la cual el paciente tiene problemas en cuanto a coordinación, equilibrio, en cuanto a la marcha, presentan caídas frecuentes y constantes. Y hay un cuarto tipo descrito que es la parálisis cerebral mixta, en la cual hay una combinación de alguna de las que referí previamente. La combinación más frecuente es la parálisis cerebral espástica con distónica, son pacientes que tienen ambas condiciones y es debido a lesiones hipóxicas muy severas. Esa es como la más común. La más común es la espástica, ¿sí? Y hay una clasificación que es una clasificación funcional. Es una clasificación que nos divide los niños de acuerdo a las habilidades motoras gruesas que tengan esos niños, a la habilidad para la movilidad. El espectro funcional de la parálisis cerebral es grande, es un espectro bien amplio. Va desde el niño que está en silla de ruedas, que no puede movilizarse de forma independiente, hasta niños que pueden movilizarse de forma independiente, que pueden marchar, pueden subir, bajar escaleras y que pueden tener algún inconveniente con lo que tiene que ver con desplazamiento en terrenos irregulares o en superficies inclinadas. Ok, doctor, por ejemplo, ustedes que tienen estas consultas, digamos, a diario, que las manejan todos los días, un aproximado para uno entender más o menos la demanda de este tipo de enfermedad, digamos, lo que es la parálisis cerebral y estos tipos, más o menos cuántas están atendiendo ustedes diariamente, o sea, para hacernos una idea, doctor, de la frecuencia. Sí, igual a nivel mundial la incidencia de parálisis cerebral es 1 por cada 1000 nacimientos. Es algo siempre grande, si hacemos la cuenta igual en nuestro país. ¿Esa cifra es en dónde? Es a nivel mundial. Es una cifra que igual es independiente del grado de desarrollo del país, sea del primero o del tercer mundo. Es una cifra que igual no se ha podido modificar a través de los años, que desde los años 70 ya se han manejado esas cifras. Nosotros, la principal causa de parálisis de discapacidad en el niño, en el mundo, es la parálisis cerebral. Nosotros igual diariamente realizamos múltiples consultas, no solo desde el punto de vista de la consulta de medicina física y rehabilitación, sino por todos los compromisos que tienen estos pacientes, todo el compromiso sistémico y neurológico. También requieren de consulta por neuropediatría, ortopedia, lo que tiene ya que ver con el manejo terapéutico, pediatría, muchas veces urología, también la consulta de nutrición y la consulta de psiquiatría infantil en caso de que los pacientes tengan alguna alteración del comportamiento o cognitiva asociada. Bueno, ojo a este dato entonces, la primera discapacidad en la población infantil en el mundo. La primera causa es por parálisis cerebral. Sí. Bueno, hoy estamos aquí en directo del Canal Capital hablando sobre la parálisis cerebral infantil, cuáles son las causas, entendiendo por qué es que se causa, digamos, en el cuerpo, en el organismo de un menor de edad este tipo de situaciones, cuáles son las manifestaciones y la prevención. ¿Será que se puede prevenir? ¿Será que se puede evitar este tipo de episodios que se le pueden presentar a un niño? Bueno, de eso estamos hablando el día de hoy. Ahí está nuestra línea telefónica. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Y recuerden que ya abrimos oficialmente nuestras redes sociales, porque nuestras plataformas digitales son muchas, y sé que ustedes siempre están ahí conectados con nosotros en Twitter, en Facebook Live, sé que ya nos están viendo. Entonces aquí estamos con nuestro especialista el día de hoy, hablando sobre este tema y los estamos esperando. Comuníquese ya con nosotros para que lo aprovechen, que está aquí en este espacio, y le puedan hacer todas las preguntas que ustedes tengan, también que nos puedan compartir, como bien saben que es importante para nosotros que nos compartan sus experiencias en familia. Bueno, doctor Edixson, entonces, ¿qué provoca la parálisis cerebral? Hablamos de las causas, pero entonces una vez uno la padece, un menor la padece, ¿qué pasa entonces en el cuerpo? ¿Qué cambios tiene el cuerpo de un niño? Claro, hay múltiples manifestaciones que se pueden dividir según el segmento comprometido. Como referí previamente, lo que más se afecta es la movilidad. Entonces son pacientes que si por ejemplo tienen la forma más frecuente, que es la forma espástica, en la cual hay una rigidez, por decirlo así, de las articulaciones, son pacientes que con el tiempo van desarrollando algún tipo de deformidad.
deformidad. Las deformidades más frecuentes que pueden hacer estos pacientes son luxación de cadera, pueden hacer escoliosis o lo que tiene que ver con el pie equinovario. Entonces son deformidades esqueléticas que pueden requerir desde el principio manejo con dispositivos ortésicos, con férulas, que es lo que se llama comúnmente, o manejo con medicamentos, como tiene que ser la toxina botulínica, o en casos más severos, manejo de las deformidades ortopédicas ya por parte del cirujano ortopedista. También el paciente puede presentar hipoacusia, entonces pueden presentar algún grado de sordera, pueden presentar estrabismo, que se puede manifestar pues por la discapacidad visual, ¿cierto? También el paciente, dependiendo del grado de la condición, puede presentar disfagia, que se define como la dificultad para comer. Entonces son pacientes en los cuales el proceso de la deglución se encuentra alterado en alguna de sus fases y puede ser hasta nocivo para su salud, ya que el paciente puede presentar broncoaspiración, por ejemplo, ¿cierto? Adicionalmente, el paciente puede tener epilepsia, que requiere manejo especializado por el neuropediatra, y adicionalmente puede tener alteraciones comportamentales y cognitivas, ¿cierto? Son pacientes que pueden tener algún grado de discapacidad cognitiva. Hasta el 30-40% de los pacientes con parálisis cerebral padecen algún grado de discapacidad cognitiva, que se manifiesta por dificultad en aprendizaje de habilidades cognitivas superiores, como por ejemplo puede ser el lenguaje, ¿cierto? O también se pueden acompañar de síntomas neuropsiquiátricos, como por ejemplo trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, trastornos comportamentales. Pero es decir, estos escenarios no se presentan siempre. Digamos que depende, doctor, del tipo de parálisis o... Sí, hay combinaciones. Igual hay pacientes que eso ya depende igual de la severidad de lo que ocasionó la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de que sea por una parálisis secundaria a toxoplasmosis, esos pacientes en la gran mayoría de los casos van a tener un compromiso visual porque la toxoplasmosis va a producir eso dentro de su propio mecanismo fisiopatológico. Adicionalmente, pues depende, por ejemplo, el paciente con la parálisis cerebral distónica, 50-60% de los casos van a tener algún grado de hipoacusia, algún grado de sordera. Depende también, hay muchos pacientes pues que solamente tienen un compromiso en alguno de los sistemas, ¿cierto? Sí. Pero hay muchos pacientes que también pueden tener compromiso de todas las condiciones que referí previamente. Y dependiendo de eso, obviamente dependerá también el tratamiento, ¿no? Cómo tiene que ser tratado y todo eso. De eso vamos a hablar más adelante, claro, doctor Edison, porque ya tenemos nuestra primera llamada, así que nos vamos a nuestra línea telefónica. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Mira, es para hacerles una pregunta. ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Mira, buenas tardes, para hacer una pregunta. Mira, lo que pasa es que yo tengo una amiga, ella tiene un bebé de 15 meses. El bebé tiene un estrabismo en los ojos muy amplio. Él mira hacia los lados, pero él no mueve la cabecita. ¿Sí? O sea, él tiene que mover la cabecita y no mueve los ojitos. A él le dijeron que al parecer tenía una lesión en el cerebro, pero la mamita, mi amiga, ya tiene como mucho miedo y pues ella no quiere tomarle los exámenes. En estos momentos el bebé no se para, él está comenzando a gatear, pero entonces quisiera saber si esto es muy grave y cómo convencerla a ella de que le tome el TAC al bebé, porque pues el bebé sí, yo lo noto que en muchas cosas está como, digamos, como retrasado en sus movimientos. Y pues ya el doctor, el neurólogo lo miró y le dijo que al parecer tenía una lesión muy leve, pero ella no le ha querido tomar el TAC porque ella tiene como miedo. O sea, ella dice que va a esperar a que él siga evolucionando, que él ya ha evolucionado mucho mejor la mirada, pero entonces pues a mí me preocupa esta situación de que ella no quiere aceptar de pronto que hay ahí un problema. No sé cómo ayudarle para manejar esta situación. Muy bien. Sandra, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia que tienen allí con tu amiga. Bueno, este bebé tiene 15 meses, doctor. ¿Qué le podemos responder a Sandra? Igual, pues por lo que me comentan, igual es un caso preocupante porque el paciente, aparte de alteración en los movimientos oculares, al parecer tiene un retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo, ¿cierto? Estamos hablando de un niño de 15 meses y es un niño que no se para. Usualmente ya la gran mayoría de los niños a los 12 meses ya están realizando bipedestación, están realizando ya marcha. Entonces estamos sumando dos cosas. Es importantísimo que el paciente pues comience no solamente el diagnóstico, sino la intervención temprana, y en este momento estamos ya en una carrera contra el reloj. Lo que está demostrado es que la intervención temprana en
este tipo de situaciones puede mejorar la adquisición de habilidades motoras y la calidad de vida del paciente. Es importantísimo, y me imagino que lo que el neurólogo le ordenó al niño en este caso fue una resonancia magnética que se realiza bajo sedación, pues por las características y por la edad del niño, y es muy importante para poder determinar si el paciente realmente tiene una lesión cerebral o qué es lo que está ocasionando ese retraso en la adquisición de los desarrollos de los hitos del desarrollo motor y además de los movimientos oculares. Y es un paciente que obviamente por lo poco que nos comentó la televidente, es un paciente que muy probablemente va a requerir intervenciones por un servicio de rehabilitación. Es decir, doctora Edison, la recomendación ahí es ir al médico, debe ir al médico, atender lo que el médico le está diciendo y hacerse esos chequeos, esos estudios que le han mandado a hacer, ¿no? Ella dice que tiene miedo, pero la recomendación y el consejo es, los tiene que hacer. Totalmente, e iniciar una intervención temprana, es parte integral del manejo, y entre más temprano podamos detectar, más temprano vamos a poder determinar tipos de manejo, pronóstico y lo que tiene que ver con toda la parte farmacológica y para evitar complicaciones en nuestro paciente. Sí, doctor, yo le tenía esta pregunta, pero entonces ahora con la intervención de Sandra me queda un poco más clara. Entonces hay signos y síntomas que sí podemos ver en el primer año de vida, ¿no? En los primeros años. Los primeros meses prácticamente. Totalmente. La parálisis cerebral se puede detectar desde antes del primer año. Ya hay unos signos que se denominan signos blandos. ¿Cuáles son esos signos blandos? ¿Cuáles son esos primeros? Sí. Entonces, primero que todo, la alteración en la adquisición de hitos del desarrollo motor. O sea, que hay un retraso en la adquisición de esos hitos del desarrollo motor. Entonces, por ejemplo, los niños comienzan a sostener la cabecita alrededor del 1 o 2 meses de edad. Entonces, nosotros podemos sentar al niño en una superficie, o es un niño que se alza y el niño usualmente va a sostener la cabeza. Estos niños, la cabeza no van a tener un control y se nos va a ir para los lados. Por ejemplo, otro hito, el sedente, lograr sedestación, que el paciente se mantenga sentado sin una superficie de apoyo ya más de 30 segundos, más de un minuto. Esto se logra aproximadamente a los 5 o 6 meses de edad. Lo que tiene que ver con el gateo se logra aproximadamente entre los 8 y 10 meses de edad. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, de 9 meses que no realiza gateo, que no tiene sostén de tronco, que no se puede mantenerse sentado, que no sostiene su cabeza, es un paciente que muy probablemente está cursando con algún problema a nivel de su sistema nervioso. Por esa razón es importantísimo consultar. Entonces hay que tener en cuenta esos hitos del desarrollo. El otro importante pues es lo que tiene que ver. Prestarle mucha atención desde el principio. Claro que sí. Y lo otro es la bipedestación y la marcha. Si el niño no se para, si el niño no camina al año, después del año de edad, algo está pasando. Es importante consultar con el médico para determinar si hay algo. Doctor, siempre relacionamos, digamos, la parálisis cerebral con los movimientos que son como débiles. Eso que usted decía, si el niño no sostiene la cabeza, ¿no? Pero también cuando he escuchado, usted me dirá, cuando hay reflejos o movimientos que son exagerados, ¿no? Que son como movimientos incluso muy rápidos y como que no tienen, como si no tuvieran lógica y sentido. También tienen que ver con la parálisis. Sí, es una característica de la parálisis cerebral espástica que estos pacientes van a tener los reflejos aumentados. Como que no controlan los reflejos, ¿cierto? En las 4 extremidades esos reflejos van a estar aumentados y adicionalmente las extremidades van a estar rígidas. Va a ser difícil, por ejemplo, para la mamá colocarle el pañal, vestir al niño, porque el niño adopta una postura de flexión, entonces dobla los codos y dobla las caderitas muy constantemente. Esto nos puede indicar que el niño tenga una alteración del tono. Otro de los signos blandos, por ejemplo, y que me gustaría aquí recalcarle a las mamás, es el de la dominancia manual. Por ejemplo, las mamitas que ven que su niño utiliza solamente un miembro superior, que utiliza solo una mano. Esto no es normal. Mamitas que llegan al consultorio diciendo, no, es que miren, desde tan pequeño, mi niño desde los 6 meses, él ya era diestro. Algo anormal está ocurriendo. La dominancia manual, o sea, la preferencia manual se adquiere hasta los 24 meses de edad. Antes todas las actividades son bimanuales, entonces los niños no tienen que tener una preferencia manual antes de los 2 años de edad, tienen que utilizar ambas manos, tienen que agarrar objetos con ambas manos, tienen que llevarse ambas manos a la boca antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque igual en este caso también podríamos estar hablando que hay una asimetría en el movimiento y puede ser causada por una lesión a nivel del cerebro. Doctor, yo he clasificado acá, digamos, algunos síntomas, signos que pueden ir variando de acuerdo, ¿cierto?, al caso. Pero se los voy a mencionar después del corte. Producción, ¿nos tenemos que ir ya a la pausa?
Muy bien, muy bien. Entonces, le tengo como una listica de síntomas y de signos que los quiero compartir con usted y aquí lo vamos desarrollando. Claro que Vamos sí. a la pausa, pero antes, como siempre, les tenemos el dato. Y aquí está. Miren, durante el año pasado, el año 2017, el Instituto Roosevelt atendió 15.749 pacientes con parálisis cerebral aquí en Colombia, de los cuales 10.177 pertenecen a pacientes que están aquí en Bogotá. Ya vamos a hablar más adelante también de la Marcha de la Moneda, que es una campaña bellísima que está realizando el Instituto Roosevelt precisamente para recaudar fondos para la rehabilitación de estos niños. Pausa y regresamos. Un buen emprendedor se puede convertir en un gran empresario. Sus historias, sus tropiezos y sus momentos de gloria están en Emprendedores. Mi foco no era hacer cursos de cocina, mi foco siempre fue formar a la gente que fuera a trabajar en una cocina profesional. Emprendedores, domingos 8 p.m. por Canal Capital. Mi nombre es Diego Heredia y sus problemas también son los míos. Una fuga de agua que hay en esta cámara, joyas, plata, celular, todo lo que sea, y lo atraca. ¿Lo tumbó? Lo tumbó. Casi 4 o 5 años de que el barrio ya no tiene ni una sola canica. Por eso me tomé las calles de Bogotá para ir de la denuncia a la solución. Me comprometo con usted y con la comunidad a ponerle coto a esto. Si usted tiene algún problema, escríbame a vengaseloarreglo@canalcapital.gov.co o llámeme al 310-263-0927. ¿Qué? Claro que sí. Véngaselo arreglo. Todas las mañanas en Despierta Bogotá. Y al mediodía, las historias con final feliz y la línea de desahogo en el sistema informativo de Canal Capital. ¡Chao! Este viernes 27 de julio está invitado a vivir el gran concierto Televí, El Ritual de la Montaña. En vivo, a partir de las 8 de la noche, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, solo por Canal Capital. Bueno, pues tan chistoso, ¿saben? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. ¿Vocera del televidente? ¿Y ese programa qué es? ¿No sabe qué es La Vocera de Canal Capital? No, ¿y usted qué hace acá? Yo soy la vocera de Canal Capital y estoy aquí precisamente para garantizar el derecho que tiene la audiencia de opinar sobre la programación de Canal Capital. ¿Y qué toca hacer para participar? Es muy fácil, solamente hay que escribir a este correo electrónico y listo. Pues entonces voy a escribir inmediatamente. No se pierda La Vocera del Televidente, de lunes a viernes a las 12:55 de la tarde, por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El Minuto de Dios se caracteriza porque en el fondo de la pantalla aparece siempre una cruz. Esa cruz hunde su palo vertical en la tierra porque Jesucristo asume nuestras miserias y pecados. También el lado vertical se hunde en las nubes porque Jesucristo nos muestra el camino para ir al Padre. Nuestra casa es el cielo.
El lado horizontal se amplía hacia el horizonte porque Jesucristo quiere salvar a todos los hombres, a todos los pueblos, a todas las culturas. Si un día se improvisó en el minuto de Dios una cruz y se amarró con alambre, uno de los palos se inclinó más hacia la tierra, como si el Señor quisiera dar la mano a los más pobres, mientras con la otra le señalaba un camino de plenitud y de altura. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Bueno, seguimos aquí en directo de Canal Capital con nuestro tema del día, parálisis cerebral infantil. Les recordamos a todos los televidentes que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestras plataformas digitales. En este momento ya me están entrando mensajes a través de Facebook Live. Les recuerdo a todos los televidentes que esta interacción es en tiempo real. Ustedes nos hacen cualquier pregunta o opinión y nosotros aquí en tiempo real se la responderemos. Tenemos a Carolina Estrada que nos dice, muy buen programa, felicitaciones, aborda muy bien la temática. Tenemos a Víctor reportando sintonía, al igual que María. También tenemos a Gloria Herrera. Tenemos a Gloria Cano que nos dice, excelente tema, bendiciones. Tenemos a Marco reportando sintonía, al igual que Luz. La invitación es para que sigan participando a través de nuestra línea telefónica o nuestras plataformas digitales. Luz, usted continúe con nuestro invitado, que yo sigo aquí muy pendiente a través de Facebook Live, esperando las preguntas o opiniones que lleguen por aquí. Muy bien. Bueno, un niño con parálisis cerebral tiene dificultades para controlar los músculos de su cuerpo. Normalmente el cerebro le dice al resto del cuerpo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Pero como la parálisis cerebral afecta al cerebro, entonces, dependiendo de la parte del cerebro afectada, el niño podría, por ejemplo, no poder caminar, no poder hablar, no poder tragar, no poder comer o jugar de la manera que lo hace la mayoría de los niños. Incluso, como lo decía nuestro especialista el día de hoy, se mezclan a veces todos estos, no se presentan siempre los mismos escenarios y las mismas situaciones, se pueden incluso mezclar, ¿cierto? De eso estamos hablando el día de hoy, parálisis cerebral infantil. Bueno, les dejé acá como en punta el tema de los síntomas y algunos signos que, recordemos, pueden variar enormemente, es decir, depende de los casos, depende de la causa, sobre todo. Y teníamos una acá, doctor, que usted no mencionó, que yo quería compartirlas también. Dice el babeo en exceso o problemas para tragar, ¿cierto? Dificultad para succionar o comer, demoras en el desarrollo del habla, dificultad para hablar, dificultad para realizar movimientos que son exactos, ¿no? Bueno, esto sí lo mencionó, como por ejemplo levantar una crayola o levantar la cuchara, e incluso se pueden presentar hasta convulsiones, ¿no? Totalmente, son pacientes que pueden sufrir de epilepsia también en un porcentaje importante. Son pacientes que muchas veces esos movimientos anormales se suelen confundir con los movimientos anormales de la espasticidad o de la distonía, y el paciente realmente puede tener epilepsia. Entonces, usualmente estos pacientes siempre tienen que tener una valoración por neuropediatría para realización de un electroencefalograma, ¿cierto? Y determinar si el paciente presenta algún grado de epilepsia, también para manejarla de forma temprana, porque también es una causa muy importante de que el paciente pueda tener complicaciones posteriores si hay una epilepsia que no es bien manejada. Bueno, el tema que habíamos dejado ahí como pendiente, ¿se puede evitar, se puede prevenir una parálisis cerebral? Depende de la causa, pero lo ideal es disminuir riesgos a lo mayor posible, ¿cierto? Sí. Hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, complicaciones del trabajo de parto pueden sobrevenir y no son prevenibles. Claro. Pero, por ejemplo, sí tenemos las causas prevenibles que tienen que ver, por ejemplo, con el control de las infecciones prenatales, con un adecuado control prenatal en el cual se va monitorizando por parte del ginecólogo lo que tiene que ver con el crecimiento del niño, porque como referí previamente, el bajo peso al nacer es una de las causas también de parálisis cerebral, ¿cierto? Son pacientes que cuando nacen tienen problemas para respirar y requieren de ventilación mecánica o de oxígeno suplementario. Entonces es muy importante, y a todas las gestantes el consejo es que tengan los controles de la forma más juiciosa posible, que se hagan todos los paraclínicos, que igual es en aras de poder evitar alguna de estas complicaciones que se pueden presentar, ya que otra de las causas también es el uso de tóxicos por parte de la mamá. Entonces, tóxicos como drogas alucinógenas, como alcohol, son pacientes que también pueden presentar alteraciones secundarias a los tóxicos. Entonces, es sumamente importante los cuidados durante la gestación. Claro, porque la mayoría de los casos de parálisis cerebral no pueden evitarse. Entonces, queda claro, no pueden evitarse. Pero sí podemos disminuir los riesgos y las dificultades que se puedan presentar en un futuro. Entonces, si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, puedes tomar
estas recomendaciones, por favor, que nos ha entregado hoy nuestro especialista. Asegúrate de haber recibido todas las vacunas, eso es importante, ¿cierto, doctor? Cuidarse, cuanto más saludable te encuentres tú al momento del embarazo, obviamente menos probabilidades tendrás de desarrollar una infección que podría provocar en una parálisis cerebral para tu hijo. Y obviamente procurar toda la atención médica, ¿cierto?, temprana que requiere todos estos 9 meses de embarazo. Bueno, me voy con Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Laura, te escuchamos. Las parálisis cerebrales siempre asocian dificultades a nivel cognitivo o de aprendizaje. ¿Siempre un niño con parálisis cerebral también tiene dificultades en el aprendizaje o no necesariamente? No siempre. 30-40% de los casos van a tener alguna dificultad cognitiva o dificultad en el aprendizaje. Un 30% de los casos. Sí, entonces igual es importante hacer, pues mirar también la parte cognitiva por el especialista en neurodesarrollo, que en este caso es el especialista en medicina física y rehabilitación, o el neuropediatra, que también pueden seguir un adecuado desarrollo de esas habilidades cognitivas del niño. No es una regla. Lo que es regla y lo que siempre sí está en la parálisis cerebral es la alteración del tono muscular y la alteración de la postura. Las otras alteraciones se pueden presentar en combinación, todas o aisladas, unas sí, otras no, pero la discapacidad cognitiva no siempre es regla. Yo tengo, por ejemplo, en el instituto pacientes con parálisis cerebral de adultos, pacientes de 45, 50 años o pacientes también ya de 20 años están realizando carreras universitarias, tengo pacientes que son abogados, pacientes que son ingenieros, que realizan un rol social y profesional también en su vida. Bueno, ya tenemos pregunta a través de nuestras redes sociales, tenemos llamada. Hola, buenas noches ya. Ya son las 7 de la noche, 8 minutos. Buenas noches. Hola, Marta. Aló. ¿Qué tal, Marta? ¿El doctor te escucha? Aquí estamos, cuéntanos. Quisiera preguntarle si un niño que no nació con parálisis cerebral puede adquirirla en algún momento y cuáles son los factores de riesgo. Vale, Marta, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, son las causas postnatales, eso ya está, son las causas que son después del nacimiento, son por ejemplo niños que pueden tener alguna parada respiratoria o cardiorrespiratoria secundaria, por ejemplo, a algún problema cardíaco, algún problema pulmonar o como solemos ver algunas veces problemas quizás por descuido en la casa. Tenemos niños que llegan con síndrome de casi ahogamiento, son niños que por ejemplo las mamás se ponen a lavar la ropa, dejan el balde lleno de agua, el niño está comenzando a caminar y cae, entonces cae en el balde y puede tener un casi ahogamiento, se llama esto, entonces son pacientes que van a tener hipoxia. Adicionalmente, la hipoxia podría provocar la falta de oxígeno. Claro, afecta al cerebro y efectivamente puede desencadenar en una parálisis cerebral. Totalmente. También las infecciones, entonces lo que tiene que ver con meningitis, con meningoencefalitis o encefalitis que pueden ser bacterianas, virales, entonces también nos pueden producir a mediano o a largo plazo alteraciones como la parálisis cerebral. Cualquier condición que nos afecte el cerebro antes de los 2 años de edad nos va a dejar algún tipo de secuela. Muy bien, doctor Edixon. Bueno, ¿qué está preguntando la gente en redes sociales, Gustavo? Ya se comienzan a mover nuestras redes sociales. Luz, tenemos una pregunta a través de Facebook Live que la hace Lauri Martínez. Ella nos pregunta, ¿cómo evitar que los bebés nazcan con parálisis? Doctor, ¿qué le podríamos responder en este caso a Lauri? Como dijimos previamente, pues la gran mayoría de casos no se pueden prevenir porque, por ejemplo, vienen complicaciones ya secundarias en el trabajo de parto, pero lo ideal sí, pues hay causas prevenibles como lo que tiene que ver con las causas infecciosas, entonces hay que tener un adecuado control prenatal, adicionalmente una adecuada nutrición durante el embarazo para que el bebé en el vientre reciba todos los nutrientes y pueda crecer de una manera adecuada para estar preparado durante el trabajo de parto, que tenga un peso ideal y que tenga una capacidad pulmonar importante en la cual no vaya a haber hipoxia cerebral. Bueno, doctor Edixon, entremos entonces estamos ya en los últimos 5 minutos de este espacio, aquí en directo de Canal Capital. Entremos al tema del tratamiento. ¿Qué posibilidades de recuperación real y de rehabilitación tienen estos pacientes?
El tratamiento depende del nivel funcional y de las alteraciones que tenga el paciente secundarias, si tiene o no tiene epilepsia, de si el paciente tiene deformidades articulares, de si el paciente tiene alteraciones en la nutrición. Entonces, como referí previamente, es un tratamiento multidisciplinario, no de un solo médico. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Instituto Roosevelt tenemos lo que tiene que ver con la Junta de Rehabilitación. Es una junta en la cual estamos múltiples especialistas y miramos el paciente de forma integral y cada uno abordamos desde nuestro punto de vista ese manejo. Es importante lo que tiene que ver con la intervención temprana para evitar esas complicaciones más frecuentes que se dan a mediano y largo plazo, y hay una gran cantidad de modalidades terapéuticas para el trabajo con estos niños. En los primeros años de vida, la terapia física es un pilar muy importante que tiene que ver con estimular el neurodesarrollo en estos pacientes, en estimular que adquieran habilidades motoras, ¿cierto? Adicionalmente, la terapia ocupacional, lo que tiene que ver no solamente con la motricidad gruesa, que se refiere a arrastre, gateo, marcha, sino lo que tiene que ver con la motricidad fina, habilidades manuales, habilidades de autocuidado, habilidades de independencia funcional. También es importante la terapia fonoaudiológica. En la terapia fonoaudiológica no solamente se trabaja lo que tiene que ver con la estimulación de los distintos componentes del lenguaje, sino también se trabaja lo que tiene que ver todo con una deglución segura y eficaz, de que el paciente pueda comer de una forma segura, de que no vaya a hacernos neumonía, ¿cierto? Adicionalmente, y en los casos que se ha requerido, el manejo por psicoterapia, no solamente para el niño, sino también para su familia, ¿cierto? Es importante mirar las proyecciones a futuro. Las intervenciones van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, después de los 7 años, 7, 8 años aproximadamente, ya llega la edad de la cirugía ortopédica, ya de que esas deformidades que tenemos en los miembros inferiores se comienzan a estructurar y que requieren algún manejo ortopédico. Pero es posible, digamos, mejorar obviamente con todo esto la calidad de vida de estos niños. Totalmente, hay muchísimas intervenciones. Por ejemplo, si hay un paciente que no puede caminar, pues igual de todos modos en estos casos hay unos sistemas de desplazamiento y posicionamiento, unas sillas de ruedas especiales para evitar que el paciente tenga escoliosis, por ejemplo, tenga luxación de cadera, pueda sostener bien su cabeza. Hay hasta dispositivos, por ejemplo, motorizados que el paciente puede utilizar de forma independiente, en los cuales pues tienen su silla motorizada en el colegio. Sí, pero todo eso cuesta, todo eso tiene un costo, doctor, y es precisamente lo que le queremos decir a nuestros televidentes el día de hoy. Que si ustedes quieren ayudar, que si quieren colaborar precisamente con la rehabilitación de estos niños para que tengan una mejor calidad de vida, oigan esta información, porque el Instituto Roosevelt, también en alianza obviamente con otras instituciones y todo, están realizando la Marcha de la Moneda. Es una campaña que empezó en el mes de julio y va hasta el mes de septiembre, que busca recaudar fondos precisamente para la rehabilitación y recuperación de estos niños. ¿De qué manera, digámosle muy rápidamente, doctor Edison, la gente puede colaborar, puede ayudar? Claro que sí, esta campaña de responsabilidad social del Instituto Roosevelt pues tiene como fin, en este caso, recoger fondos para dispositivos de ventilación mecánica no invasiva de nuestros pacientes, para pacientes con dificultad respiratoria, en este caso en particular. Hay 3 formas de poder donar, de poder colaborar. Las donaciones son a partir de 5,000 pesos, son las donaciones. Bien. Se puede donar por la página apoyaroosevelt.org. Igual ahí está toda la información. Se puede hacer desde pago electrónico, o también se puede hacer la donación directamente ahí en el instituto, o también hay consignación. El número de la cuenta se encuentra también en la página apoyaroosevelt.org. Bueno, expliquémosle a la gente que tiene ese cordoncito en la mano, ya para terminar. Claro que sí, este cordón pues como el símbolo, ¿cierto? Sí, realmente simboliza nuestra Marcha de la Moneda. Es la unión entre las personas que donan para nuestros niños y el instituto. Principalmente lo pueden utilizar, pues pueden colocarlo en las redes sociales, en una foto, pueden colocárselo en los zapatos, tenis, por ejemplo, en los tenis, ¿cierto? Es la forma de simbolizar pues la unión y las ganas de poder colaborar para nuestros pacientes con discapacidad que vemos en el instituto. Bueno, los niños con parálisis cerebral son como los otros niños.
La diferencia es que se enfrentan con desafíos que les dificultan las tareas de todos los días, lo que realizan todos los niños normalmente. Lo que más quieren es sentirse parte del grupo y ser aceptados. Si conoces a alguien con parálisis cerebral, sé paciente con esa persona. Si no puedes comprender lo que dice una persona con parálisis cerebral cuando está hablando, o si esa persona se demora más en hacer las cosas, dale tiempo para que hable o se mueva. Sé comprensivo, porque eso es parte de ser también un buen amigo, y un niño, sobre todo un niño con parálisis cerebral, sabrá apreciar eso verdaderamente. Doctor Edison, ha sido un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes gracias, como siempre, por la sintonía y por preferirnos. Nos vemos el lunes con otro tema de interés aquí en directo. Chao.